Renuncié a mi vida por amor. Dejé mi familia, mi trabajo y hasta mis mejores amigos por un mejor futuro junto a la persona que se suponía iba a estar en todas conmigo. Terminó echándome por una discusión. Me llamo Camila, y si pudiera retroceder el tiempo, hay muchas cosas que no repetiría, pero dejarlo todo por amor sería, sin dudas, la primera. Porque cuando uno ama, tiende a creer que los riesgos valen la pena. Que si hay conexión, si hay cariño, si hay planes compartidos, entonces lo demás se puede construir. Yo creía en eso. Me lo repetía todos los días mientras empacaba mis cosas para irme a vivir con él a la ciudad. Dejaba atrás mi trabajo, a mi familia, a mis amigas, mi independencia, mi vida. Todo, por él. Lo conocí durante unas vacaciones. Fue uno de esos romances que empiezan con intensidad. Miradas largas, mensajes infinitos, conversaciones que duraban hasta la madrugada. Decía que nunca había conocido a alguien como yo, que era distinta, que le hacía bien. Y yo, me lo creí. Porque en ese momento él también me hacía bien. Me hacía reír, me escuchaba, parecía tener claro lo que quería. Y cuando me propuso que me fuera a vivir con él, sentí que era una señal. Que había encontrado a la persona con la que armar un proyecto de vida. Al principio dudé, claro. No era una decisión menor. Yo tenía una vida armada en mi ciudad. No era perfecta, pero era mía. Un trabajo estable, un alquiler que pagaba sola, una rutina tranquila. Pero él insistía, acá hay más oportunidades para vos, y vas a estar conmigo, que es lo más importante. Me pintó un futuro lleno de posibilidades, de proyectos compartidos. Me decía que juntos íbamos a poder con todo. Y yo, ilusionada, le creí. Me fui despidiendo de a poco de mi gente. De mi mamá, que me abrazó fuerte en la terminal sin decir mucho, pero con los ojos llenos de preocupación. De mis amigas, que me desearon lo mejor, aunque una me dijo, bajito, que no me perdiera a mí misma por nadie. Yo lo tomé como una exageración. ¿Cómo iba a perderme si estaba yendo tras lo que siempre soñé? Un amor real. Una vida nueva. Una oportunidad para crecer. Llegar a la ciudad con él fue emocionante. Me esperaba en la estación con flores y una sonrisa enorme. Me llevó a conocer el departamento que había alquilado. Pequeño, pero acogedor. Tenía un balcón donde me dijo que íbamos a tomar mate todas las mañanas. Esa primera semana fue mágica. Salimos a caminar por todos lados. Me llevó a conocer sus lugares favoritos. Cenamos afuera, cocinamos juntos. Me presentó a un par de amigos. Parecía que todo iba a funcionar. Durante los primeros días, hasta el aire parecía distinto. Me despertaba antes que él para preparar el desayuno, y él me abrazaba de atrás mientras tostaba el pan. Me preguntaba si me sentía bien, si necesitaba algo. Me decía que le encantaba tenerme ahí. Y yo me sentía querida, cuidada, acompañada. No tenía un trabajo, pero él me tranquilizaba. Me decía que me tomara mi tiempo para acomodarme. Que él podía sostenernos un par de meses, que no me preocupara. Yo, agradecida, hacía lo posible para que el día a día fuera llevadero. Cocinaba, limpiaba, organizaba, hasta me ocupaba de algunos trámites que él tenía pendientes. Quería demostrarle que estaba ahí también para él, que no era una carga, que podía aportar incluso sin un sueldo. Al principio, lo valoraba, pero con el correr de las semanas, algo empezó a cambiar. Y no fue de golpe. Fue sutil. Primero, dejó de preguntarme cómo me sentía. Después, empezó a llegar tarde sin avisar. Me decía que eran cosas del trabajo, que no me hiciera problema, pero a mí me empezaba a doler ese silencio nuevo. Ya no cocinábamos juntos. Él comía solo o pedía algo por su cuenta. Yo le hablaba de entrevistas de trabajo a las que quería postularme y apenas me escuchaba. Me decía que hiciera lo que quisiera, pero sin entusiasmo, sin el apoyo de antes. Una noche, le pregunté si pasaba algo. Se quedó callado unos segundos y luego dijo, no sé, capaz estás un poco intensa. Esa palabra me taladró la cabeza. ¿Intensa? ¿Por querer hablar de lo que sentía? ¿Por notar que algo se estaba apagando y querer salvarlo? A partir de ahí, sentí que todo lo que hacía lo irritaba. Si cocinaba, decía que siempre hacía lo mismo. Si limpiaba, decía que dejaba todo mal ubicado. Si quería salir,
Decía que yo quería hacer vida de soltera. Y si me quedaba, entonces decía que me estaba encerrando demasiado. Me sentía atrapada. Como si hiciera lo que hiciera, siempre estaba mal. Y aún así, me esforzaba por mantener la armonía. Pensaba que era una etapa, que quizá él estaba estresado por el trabajo. Pero las actitudes no cambiaban. Cada vez había menos afecto, menos palabras, menos cercanía. Me sentía sola, en un departamento compartido. Hasta que una noche, después de una discusión absurda por una taza mal lavada, me dijo algo que me hizo temblar. Sinceramente, Camila, no sé si esto está funcionando. Y ahí supe que la tormenta recién estaba empezando. No respondí nada en ese momento. Me quedé mirándolo, sentada al borde de la cama, con la garganta seca y el estómago hecho un nudo. ¿Cómo podía decir eso así, tan de golpe, después de todo lo que había hecho por él? ¿Después de todo lo que dejé atrás para estar a su lado? Pero no dije nada. Me limité a quedarme en silencio, intentando que mis ojos no se llenaran de lágrimas. Lo vi pararse y meterse al baño como si no hubiera dicho nada importante, como si no hubiera puesto en duda toda mi existencia ahí. Esa noche no dormí. Me di vuelta 1000 veces en la cama mientras él roncaba tranquilo a mi lado. Yo pensaba en mi mamá, en mis amigas, en mi antiguo trabajo, en lo fácil que hubiera sido quedarme allá, en lo mucho que me estaba costando todo esto. Me preguntaba si me había equivocado en todo, si me había apurado, si había confiado en una fantasía. Pero también me repetía que todo lo que vale la pena cuesta. ¿No? Eso me habían enseñado. Y por eso, decidí no rendirme. Al día siguiente me levanté temprano y salí sin decirle nada. Me fui al centro a dejar currículums. Necesitaba ocupar mi mente, sentirme útil. Repartí hojas de vida por todos lados, cafeterías, locales de ropa, librerías, cualquier lugar donde pudiera hacer algo. Y por primera vez en semanas, sentí un poco de control sobre mi vida. A la tarde volví al departamento cansada, pero con una sensación distinta. Él ya estaba en casa, tirado en el sillón con una cerveza en la mano. ¿Dónde estabas?, me preguntó, sin quitar la vista del televisor. Buscando trabajo, le respondí. ¿Tan desesperada estás por no estar acá? Esa frase me dolió más de lo que imaginaba. Era como si no pudiera hacer nada bien. Si me quedaba, lo agobiaba. Si salía, lo molestaba también. A partir de ese día, cada intento mío por reconstruir un poco de mi vida parecía fastidiarlo más. Yo trataba de no discutir, de mantener la calma, de hablarle bien. Pero él siempre tenía algo que decirme. Que me victimizo. Que dramatizo todo. Que no sé disfrutar el presente. Empecé a caminar más sola por la ciudad. A veces me metía a una plaza con los auriculares puestos solo para pensar. Quería volver a casa de mi mamá, pero me daba vergüenza. ¿Cómo iba a explicar que me había ido enamorada y ahora me estaban tratando como una intrusa? ¿Cómo les iba a contar que él, el que tanto me insistió, ahora parecía no soportar mi presencia? Una tarde, mientras barría el balcón, escuché que hablaba por teléfono. Estaba en la habitación, pero tenía la voz un poco más alta de lo normal. Decía cosas como, no sé cómo decirle que ya no quiero vivir con ella y me da pena, pero me está cortando la energía. Me quedé quieta, con la escoba en la mano y el corazón latiendo en el cuello. No sabía si entrar y encararlo o hacer como que no escuché nada. Elegí lo segundo. Y esa noche, cuando se fue a dormir sin siquiera desearme buenas noches, sentí que estaba en la casa de un extraño. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la indiferencia. Ya no me hablaba si no era necesario. No me preguntaba nada. Yo era como un mueble más. Me saludaba por compromiso. Si le cocinaba, comía sin agradecer. Si le hablaba, respondía con monosílabos. Un día incluso me dijo que estaba necesitando su espacio. Ahí ya empecé a ver lo que se venía. Lo presentía, lo olía, lo sabía, pero me seguía aferrando a una esperanza absurda. Hasta que una noche, todo explotó. Yo había conseguido una entrevista en una cafetería. Estaba feliz. Me habían llamado por teléfono y quería contárselo. Pensé que eso podía cambiar algo, que si veía que estaba tomando las riendas de mi vida, iba a volver a valorarme, que íbamos a volver a conectar. Me ilusioné con eso. Pero cuando se lo dije,
Su reacción fue un baldazo de agua helada. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Me dijo. ¿Cómo que qué tiene que ver? Es importante para mí, pensé que te iba a alegrar. ¿Y por qué tendría que alegrarme que trabajes de camarera? Esa fue la gota que derramó todo. Le dije que no entendía en qué momento se había transformado en esa persona. Que me cansaba de intentar y recibir solo desprecio. Que ya no me quedaba orgullo. Que me dolía reconocerlo, pero me estaba sintiendo usada, invisible. Y ahí fue cuando se puso de pie, me miró fijo y me dijo, con una frialdad que jamás olvidaré. Mira, Camila, creo que lo mejor es que vayas buscando otro lugar para quedarte. Porque así no va más. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Que todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, todo lo que había dejado, no había servido para nada. Me echaba. Después de todo. Por una discusión. Por energía. Por incomodidad. Me echaba sin pensar ni un segundo en todo lo que me había costado llegar ahí. Y en ese momento, lo único que sentí fue rabia. Pero no contra él. Contra mí. Me levanté del sillón como si el aire me faltara. No quise llorar delante de él. Ya no quería darle el poder de verme rota. Agarré mis cosas despacio, cerré la puerta del dormitorio con rabia contenida y me encerré en el baño. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirando mi reflejo en el espejo. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido y la cara desencajada. Me veía como una sombra de lo que había sido meses atrás. La misma chica que dejó su mundo por amor, que soñaba con construir una vida a su lado, que se tragó sus miedos y renunció a todo por estar con él, ahora estaba ahí, encerrada, con la dignidad hecha pedazos y una maleta mental de frustraciones. Esa noche dormí en el sillón. No tenía dónde ir. No tenía dinero. No tenía a quien acudir. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Preparé café, me duché y comencé a buscar dónde quedarme. Contacté a una amiga de la ciudad con la que había hablado solo un par de veces por redes sociales, alguien con la que jamás tuve mucha cercanía pero que, por desesperación, decidí escribirle. Y por suerte, me respondió con una empatía que no esperaba. Me dijo que tenía un sillón libre en su departamento, que no era mucho pero que al menos iba a estar tranquila. Me ofreció ese espacio sin pedirme explicaciones. En ese momento, esa chica fue más familia que cualquiera. Cuando le dije a él que me iba a quedar con una amiga, simplemente asintió con la cabeza. No me preguntó ni el nombre, ni dónde vivía, ni si necesitaba ayuda para llevar mis cosas. Me dijo que me tomara el tiempo que necesitara para mudarme, como si no me estuviera echando sino dándome un consejo de autoayuda. Me sentí tan humillada. No por irme, sino por darme cuenta de que me estaba yendo sin que a él le moviera un solo pelo. Empaqué mis cosas en silencio. Él estaba tirado en el sillón mirando el celular. Cuando pasé con la mochila al hombro, ni siquiera levantó la vista. No se despidió. No dijo suerte. No dijo nada. Solo escuché el sonido de sus dedos deslizándose por la pantalla y el volumen bajo de algún video irrelevante. Cerré la puerta tras de mí con el corazón aplastado, pero sin mirar atrás. Porque sabía que si lo hacía, iba a terminar suplicando una segunda oportunidad. Y ya no me quedaban fuerzas para mendigar. El departamento de mi amiga era chico pero cálido. Me recibió con una sonrisa y una taza de té. Me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Dormí en un colchón en el suelo, pero dormí tranquila. Por primera vez en semanas no me sentí juzgada ni observada. Me pasaba horas mirando el techo, repasando todo lo vivido, cada palabra, cada gesto que no quise ver, cada señal que ignoré por amor. Pero lo más doloroso no fue lo que él me hizo. Fue lo que yo permití. Me dolía haberme olvidado de mí, haberme dejado para después, haber apostado todo a alguien que no tenía ni la más mínima intención de construir algo conmigo. Me había enamorado de un proyecto que solo existía en mi cabeza. El verdadero él, ese que me sacaba el alma con cada gesto frío, ya estaba desde el principio. Solo que yo no quise verlo. Pasaron los días y empecé a moverme. Conseguí trabajo en la misma cafetería que me había llamado para la entrevista. Me tomaron. Y esa primera tarde sirviendo cafés me sentí más viva que en todos los meses que pasé en ese departamento. Volví a respirar. Volví a caminar sin miedo. Volví a ser yo. No tenía mucho, pero me tenía a mí. Y con eso, ya no me sentía perdida.
Pero la tranquilidad duró poco. Una noche, mientras salía del trabajo, lo vi. Estaba en una esquina, apoyado contra una pared, con una lata de cerveza en la mano y los ojos rojos. Tenía la barba crecida, la ropa sucia, y una expresión que me congeló el alma. Me reconoció al instante. Se acercó tambaleándose, y por un segundo, no supe si correr o quedarme. Camila, me dijo, con una voz quebrada. ¿Podemos hablar? Mi cuerpo temblaba. Todo el dolor que había enterrado en esas semanas se revolvió de golpe. Pero me quedé. Lo escuché. Me contó que desde que me fui, todo se le vino abajo. Que no podía pagar el arriendo. Que sus amigos ya no le respondían los mensajes. Que nadie quería ayudarlo. Que había empezado a beber más. Que había perdido el trabajo informal que tenía. Y que ahora se quedaba en la casa de un conocido que también lo quería echar. Me pidió perdón. Me dijo que no supo valorarme. Que se había dado cuenta tarde. Que me necesitaba. Que no era nadie sin mí. Y aunque una parte de mí todavía se estremecía con sus palabras, aunque mi corazón me pedía abrazarlo, mis pies no se movieron. Mis labios no pronunciaron nada. Solo lo miré. Porque entendí que lo que él extrañaba no era a mí. Era a alguien que le resolvía la vida. Era la comodidad que le ofrecía mi amor. No a mi alma, no a mi esencia, no a mi historia. Le dije que me alegraba que buscara ayuda, pero que no podía volver a entrar en su vida. Le dije que yo también estuve sola, rota, sin saber a dónde ir, y que salí adelante sin nadie. Que si yo pude, él también podía. Que todos merecemos una segunda oportunidad, pero no siempre con la misma persona. Y me fui. Esa noche, lloré. No de tristeza, sino de liberación. Después de aquella noche en que me lo encontré tirado en la calle, no lo volví a ver durante semanas. La ciudad era grande, pero las heridas que dejó eran más grandes todavía. Mi vida seguía. La cafetería me permitía mantenerme a flote. Incluso empecé a juntar dinero para poder independizarme y salir del sillón de mi amiga. No era fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, cada paso lo daba para mí, no por otro. Aprendí a disfrutar de mi rutina. Empecé a comer mejor, a caminar más, a leer, incluso retomé mis clases online. Y aunque había días en los que la soledad me pesaba, prefería 1000 veces estar sola que mal acompañada. Porque aprendí que estar sola no es lo mismo que estar vacía. Y con él, estuve vacía mucho tiempo. Pero como la vida siempre tiene vueltas raras, una tarde lo vi entrar al café. Flaco. Con la ropa arrugada. Con los ojos sin brillo. Lo atendí con una sonrisa neutral. Ni odio. Ni rencor. Ni pena. Solo la distancia emocional que uno pone cuando algo ya no te quema por dentro. Pidió un café solo. Me preguntó cómo estaba. Le respondí con cortesía. Me dijo que había conseguido un trabajo eventual en un taller de bicicletas. Que le estaban dando una oportunidad. Que estaba yendo a terapia. Y que quería cambiar. Que quería empezar de cero. Y aunque me sonó a cliché de redención, algo dentro de mí no lo juzgó. Porque no me correspondía a mí decidir si él cambiaba o no. No me correspondía a mí volver a intentar nada. Esa etapa se había cerrado con fuego. Me limité a desearle suerte, le cobré su café, y volví a mi trabajo. Pero esa no fue la última vez que lo vi. Un mes después, alguien tocó a mi puerta. Era de noche. Estaba sola. Abrí con desconfianza, y era él. Con una caja en las manos. Me dijo que eran mis cosas. Las que había dejado en su departamento. Me las entregó sin decir nada más. Y antes de irse, me pidió disculpas. Disculpas de verdad. No esas que vienen cargadas de manipulación. Me dijo que entendía si no lo perdonaba, pero que necesitaba cerrar su ciclo con honestidad. No le respondí. Tomé la caja, asentí, y cerré la puerta. Me senté en el suelo y revisé lo que había adentro. Un par de libros, una blusa, unos pendientes que creí perdidos, y una nota. La nota decía simplemente, gracias por haberme amado cuando yo no me sabía amar. Y por primera vez, lloré por él. Pero no por lo que fuimos. Lloré por lo que nunca supimos ser. Con el tiempo, me enteré por conocidos que había vuelto a vivir con su madre, que seguía en el taller, que estaba dejando la bebida. Y no te voy a mentir, Morris. Me alegré. No porque lo extrañara,
sino porque por fin había decidido hacerse cargo de sí mismo. Yo ya tenía otro camino. Un año después me mudé sola a un pequeño departamento. Seguí trabajando, creciendo y sanando. Y cada tanto, cuando paso por la esquina donde lo vi por primera vez en la calle, me detengo un segundo. No para recordar el dolor, sino para recordarme a mí misma que de ahí salí, que me reconstruí, que no permití que nadie más jugara con mi valor. Porque aprendí, a golpes, que el amor no debe doler, ni empobrecerte, ni aislarte. Que cuando te eligen, debe ser con el corazón completo, no por necesidad. Que amar es sostener, pero no arrastrarse. Que acompañar no es dejar de existir por el otro. Hoy no sé dónde está él. No lo estalqueo. No lo busco. No me interesa. Porque entendí que no hay que cerrar ciclos con respuestas. A veces se cierran con ausencia. A veces simplemente se superan, y ya. Y si algún día nos cruzamos en la vida, solo espero que ya no me reconozca. Porque yo tampoco reconozco a la mujer que fui con él. Esa mujer quedó atrás. En una ciudad nueva, en un colchón prestado, en una relación que me rompió, pero también me reconstruyó. Y ahora soy otra. ¿Te sentiste identificado con esta historia? ¿También diste todo por alguien que al final te abandonó como si fueras nada? ¿Te tocó perderlo todo para volver a encontrarte? Entonces esta historia es para ti. Y si llegaste hasta aquí, significa que no solo la escuchaste, sino que la sentiste. Suscríbete ahora a Confesiones de Reddit. Porque en este canal vas a encontrar lo que nadie se atreve a contar. Aquí no hay cuentos de hadas. Hay vida real. Con dolor, con traición, con redención y con fuerza. Porque tú también mereces escuchar tu propia historia reflejada en otras voces. Y sobre todo, porque nadie debería sentirse solo después de romperse por amor. ¿Te sentiste identificado con esta historia? ¿También diste todo por alguien que al final te abandonó como si fueras nada? ¿Te tocó perderlo todo para volver a encontrarte? Entonces esta historia es para ti. Y si llegaste hasta aquí, significa que no solo la escuchaste, sino que la sentiste. Suscríbete ahora a Confesiones de Reddit. Porque en este canal vas a encontrar lo que nadie se atreve a contar. Aquí no hay cuentos de hadas. Hay vida real. Con dolor, con traición, con redención y con fuerza. Porque tú también mereces escuchar tu propia historia reflejada en otras voces. Y sobre todo, porque nadie debería sentirse solo después de romperse por amor.